Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero analizar con ustedes, como dice el título del video, el misterio más grande del universo para la ciencia o para los físicos. Es una de las incógnitas que al día de hoy no se ha podido resolver. Los físicos tienen muchas preguntas, hay muchos misterios todavía por resolver en el universo. Sin embargo, hay algunos más profundos, otros que ya se han acercado un poco, y de esos hemos hablado en varias ocasiones en este canal. En esta ocasión voy a traer un video, quiero compartir con ustedes un video para analizarlo, de un canal de física precisamente, donde se nos muestra este misterio y por qué para la ciencia al día de hoy todavía sigue siendo algo misterioso, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué me llamó la atención? Porque hace poco, recuerden que hablamos del James Webb y los descubrimientos que estaba haciendo este famoso telescopio, que generaban algunas dudas y hacían cuestionar algunas bases de la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría reina que tiene la ciencia acerca del origen de todo. Entonces allí, a lo último, los que alcanzaron a ver ese video, hacíamos una reflexión y un estudio de conocimientos ancestrales que nos ayudan, uniendo la ciencia, por supuesto, y el espíritu y todos los conocimientos y la sabiduría que desde hace mucho tiempo se dejó en el planeta Tierra. Uniendo estos caminos nos ayudaban a encontrar respuestas. Pues en este video vamos a hacer lo mismo, vamos a analizar la teoría científica. Y a lo último vamos a ver cómo esos conocimientos ancestrales parecerían dar respuesta a lo que los científicos llaman un misterio absoluto. Bien, tenemos por acá el video del canal Quantum Fracture, es un canal de ciencia que es muy interesante, muy educativo. Estuve viéndolo hace un par de días y dije voy a analizarlo con ustedes en el canal, porque también es bueno tocar, ¿no?, todos estos temas de ciencia que nos ayudan con estos conocimientos y uniéndolo a los conocimientos espirituales a hallar respuestas. ¿Cuál es el mayor problema abierto de la física fundamental? ¿Es la enigmática entidad de la materia y de la energía oscura? ¿Es que no sabemos lo que ocurre en el interior de un agujero negro? ¿O que tampoco entendemos por qué las partículas elementales tienen las masas que tienen y no otras? ¿Es lo que ocurrió en los primerísimos instantes del cosmos? ¿O es la falta de una teoría que unifique la cuántica con la gravedad? Todas estas son preguntas fabulosas. Acaba de mencionar de los misterios que aún la física no logra resolver por completo, ¿no? La energía y la materia oscura, como le llaman ellos, ¿no? Dos entes, como así se les conoce en el universo, que influyen muchísimo tanto en la expansión del universo como en la conformación gigantesca de estructuras como galaxias. No saben qué es. De eso hablamos alguna vez aquí en el canal. También el tema de los agujeros negros, que en algún momento hablaremos sobre ese tema. De eso todavía no hemos hablado. Está, bueno, algunas partículas elementales, el mismo origen del universo y una teoría unificadora, ¿no?, que logre unir toda la física conocida. Y también el tema de la física cuántica. Sabemos que en ambas corrientes la física tradicional es mucho más comprensible, ¿no?, para la ciencia actual. Todo lo que se puede ver y se puede medir a grandes escalas y hasta a nivel atómico prácticamente. Pero cuando ya se va a niveles subatómicos y entra la dimensión de la cuántica, ahí las leyes de la física no aplican. Y no hay una teoría que pueda explicar todavía el porqué. Esos son de los misterios más grandes hasta ahora, que la ciencia pues sigue trabajando para buscar respuestas. Sin embargo, hay una manera de reformular varios de estos problemas. Así que déjame empezar siendo claro. El mayor problema de la física fundamental es que no entendemos el vacío. El vacío. El vacío es el mayor problema y mayor misterio de la física. La física fundamental, como dice él. Vamos a ver por qué lo que la ciencia llama el vacío es un misterio para ellos. Sí, el vacío, el espacio vacío. Lo creas o no, el mayor misterio de la física contemporánea parece estar escondido en la nada. Y no es un simple misterio, es la madre de todos los misterios. Uno que curiosamente parece apuntar a una conspiración entre la física de lo más pequeño, la física de las partículas elementales y la física de lo más grande.
una conspiración nunca antes observada en la naturaleza y que parece contradecir todo lo que creíamos saber sobre el funcionamiento de las leyes físicas. El vacío es una de las cuestiones, ¿no?, que dentro de la física, dentro de toda la observación del universo, se ha estudiado más, porque recordemos que se ha enseñado y se cree que el universo y el famoso Big Bang parten de la nada, del vacío. Esa explosión surgió del vacío, de la nada absoluta, y de ahí todo lo que existe. Y también el espacio que hay entre galaxias, esos espacios gigantescos, pues se dice que pues ahí no hay nada, ¿no? Ahí lo que hay es el vacío en el espacio. Entonces, ¿pero qué es el vacío? ¿Realmente existe? ¿Realmente está absolutamente vacío? ¿Y por qué los científicos lo ven como un misterio? Va a ser muy interesante el análisis que vamos a hacer a lo último para hallar respuestas. Y vamos a reforzar eso que hemos dicho, de que cuando la ciencia se logra unir con el espíritu, el ser humano encuentra respuestas. Desafortunadamente la ciencia todavía no contempla esa posibilidad. Ojalá lo contemplaran y seguramente como humanidad ya hubiésemos avanzado muchísimo en la comprensión de nuestra existencia. Pero vayamos por partes. ¿Qué es el vacío? Vale, imagínate que vacías tu habitación. Sacas la cama, los muebles, todos tus libros y que después quitas no solo el polvo, sino también todo el aire, hasta la última molécula. Y no solo eso, quitas también todo vestigio de luz y toda la radiación electromagnética que pudiera haber. Radiación infrarroja, la señal del wifi, las ondas de radio y televisión de todas las emisoras e incluso los fotones del fondo cósmico de microondas que se pudieran haber colado en tu habitación. Imagina también que fueras capaz de quitar los billones y billones de neutrinos procedentes del Sol, la materia oscura que pudiera haberse metido en tu cuarto y cualquier vestigio de radiación gravitatoria. En definitiva, quitas todo, todas las partículas. Acabas de obtener la nada más pura que cabría conseguir en el cosmos. Esto es lo que un físico llamaría el vacío. Sin embargo, el vacío te devuelve la mirada. En esa nada aún queda algo. Como hemos hablado en otros vídeos, la física moderna describe las partículas como excitaciones, o pequeñas onditas, de una sustancia que los físicos llaman campo. Por ejemplo, los fotones son excitaciones del campo electromagnético, y los electrones son excitaciones del campo del electrón. Así ocurre con todas las partículas conocidas, cada una es una excitación de su campo correspondiente. Si quieres, puedes imaginarlas como pequeñas ondulaciones, como pequeñas olas en una especie de mar. El mar es el campo, y cuando ese mar tiene olas, decimos que hay partículas. Muy interesante, y anotemos ese ejemplo que se asocia al mar. Él ahí estaba explicando de que, bueno, cuando se quita absolutamente todas las partículas, todos los elementos en una zona, eso se denomina dentro de la física como el vacío. No es que no haya absolutamente nada, sino que ellos pueden detectar que hay una especie de campo en el vacío. Y que de ese campo, de acuerdo a su excitación, surgen partículas. Él lo explicaba ahí, ¿no? Del campo electromagnético y de otros campos surgen las partículas de derivadas sustancias, ¿no?, y dimensiones en la creación. Entonces, de ese vacío absoluto, ellos perciben o se puede medir algo que hay ahí, pero que todavía no se entiende muy bien. Al quitar todas las partículas de tu habitación, lo que has hecho ha sido apaciguar el mar al máximo. Pero, aunque hayas eliminado todas las olas, el mar va a seguir estando siempre ahí. Pues bien, ese mar en calma es lo que los físicos llaman el vacío. No es la nada en un sentido literal, puedes verlo como una especie de sustancia permanente, intrínseca al espacio mismo, y que nunca se puede eliminar. Si hay espacio, hay mar. Y para colmo, la naturaleza obliga a esta calma a estar un poco revuelta. A pesar de que el mar se encuentra en su estado de mayor quietud, la cuántica le fuerza a tener un cierto movimiento. Ya vimos la razón en este vídeo sobre por qué es imposible estar parado. O sea que en el universo es imposible que haya una quietud absoluta. Siempre hay algo, un movimiento, una vibración, algo, así sea lo más mínimo, que permanece, ¿no?, en ese lugar. Así que, como esta sustancia no puede estar quieta, ha de tener siempre una energía, la energía del vacío.
Llegados aquí, podemos hacernos dos preguntas. Una, ¿podemos medir esa energía del vacío? Y dos, ¿podemos calcularla a partir de nuestras teorías? Otra cosa que es interesante apuntar, la energía del vacío. Primero, el ejemplo que se pone con el mar, ¿no? La analogía con el mar, de que el vacío es como si fuese, lo que ellos llaman el vacío es como si fuese un mar en calma, en la calma más absoluta. Y luego está el tema de la energía que eso emite, que ellos le llaman la energía del vacío. Vamos con la primera pregunta. A primera vista la tarea parece imposible, ya que nuestros aparatos solo detectan partículas. Al principio del experimento tendremos una configuración de partículas, y al final del experimento tendremos otra. Todas las partículas, todas las olas, se mueven a través del mismo vacío, a través del mismo mar. Pero lo único que podemos hacer con aparatos de laboratorio es medir el cambio relativo entre una configuración y otra. Sería algo así como intentar calcular la altitud del Everest midiendo la longitud de dos objetos que se encuentran en la cima. Podremos saber qué objeto es el más alto, medir la diferencia de altura entre ellos, pero a partir de eso jamás podremos saber cuánto mide el Everest. Por suerte, hay una salida a esta encrucijada, y esta salida nos la dio, cómo no, el señor Einstein. La relatividad general de Einstein nos dice que lo que percibimos como gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Y esa curvatura depende de una sola cosa, de cuánta energía hay en el espacio y de cómo se distribuye. El caso es que, según la relatividad, todas las formas de energía afectan a la curvatura del espacio-tiempo, también la energía del vacío. Y dado que los campos impregnan todo el espacio, es decir, todo el universo, sí hay una manera de medirla. Observar cómo se comporta el universo como un todo. De hecho, la teoría de Einstein nos dice que, si la energía de vacío no es cero, eso debería afectar a su ritmo de expansión. A finales del siglo pasado, los cosmólogos midieron con mucho cuidado cómo se expande el universo, y descubrieron algo sorprendente, que la expansión del cosmos se estaba acelerando. El universo no solo se expande, sino que actualmente cada vez lo hace más rápido. Y solo parece haber un agente capaz de provocar esa aceleración, una sustancia cuya energía aumenta a medida que el espacio se expande. Este misterioso agente es la famosa energía oscura, lo cual no es más que una forma de decir que no sabemos lo que es. La energía oscura, la famosa energía oscura, les recomiendo en Descubriendo, hicimos un video hablando de la energía oscura. Ya hace bastantes años, eso fue un programa radial. Debe estar montado en el canal de William Matamoros, Despierta, este es el tiempo. Pero aquí en el canal, ya también hace algún tiempo hice un video, un corto video hablando sobre la energía oscura. Esa fuerza que, como muy bien aquí lo acaba de decir, le llaman energía oscura porque no saben qué es. No saben cuál es esa fuerza que hace que el universo se expanda cada vez más rápido, de una forma exponencial. Y bueno, ellos se basan en la teoría del Big Bang, de que por lógica, si el universo estalló, hizo una inflación impresionante desde su origen, pues obviamente se tiene que expandir, pero esa expansión en algún momento debe desacelerar, ¿no? Porque esa energía inicial se agota, ¿no? En algún punto del tiempo. Sin embargo, ellos han descubierto ya hace mucho tiempo que esa expansión no se ha desacelerado, sino que al contrario se ha incrementado y de forma exponencial. Entonces, ¿qué es la energía oscura? Aquí es donde unimos la ciencia y el espíritu. La energía oscura es aquello que el libro secreto de Juan, que lo hemos mencionado muchas veces aquí en el canal, llama como esa segunda fuerza que apareció en la existencia. Él le llama ahí Bárbelo o el Santo Espíritu. Es una fuerza que hace que los universos, que las creaciones se expandan. Y se expandan bajo una forma que es la espiral, a lo que la ciencia llama el modelo toroidal. Entonces las galaxias tienen forma de espiral, se expanden en esa condición, ellas van creciendo, las galaxias empiezan muy pequeñas, se van expandiendo, de la misma forma en que vemos los torbellinos, en que vemos el crecimiento de un bebé en el vientre de una mujer, va creciendo en espiral. Bueno, podríamos poner aquí 1000 ejemplos como los sistemas solares van moviéndose por el espacio y los planetas giran alrededor de sus estrellas y eso se ve como una espiral.
Eso ya se ha comprobado, ¿no? Esos giros elípticos y cómo todo en la creación se va moviendo y expandiéndose en una forma espiralada. Entonces, ¿por qué acelera la expansión? Porque la espiral comienza en un punto y ella va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo, y cada vez el giro se va agrandando más, ¿verdad? No es un círculo, porque si fuese un círculo, pues tiene un giro, una dimensión y hasta ahí llega, ¿no? Un tamaño. La espiral va creciendo cada vez más. Entonces el universo se expande, ¿no? En ese ejemplo que estoy poniendo de la espiral. ¿Y qué fuerza mueve esa expansión? Pues el mismo vientre de la creación, que le llama el libro secreto de Juan Bárbelo, o el Santo Espíritu. Es la fuerza invisible que nuestra ciencia, nuestra tecnología no puede medir, porque es una fuerza creadora que se asegura, se encarga de que la creación se multiplique, de que la vida sea en la eternidad. Por eso se expande el universo y hay cada vez más espacio y más espacio, para que haya más y más y más creaciones. Eso, los científicos, por supuesto, al no contemplar el tema del espíritu, de que el universo es una creación viva, por donde se mire, de que existen fuerzas vivas en el universo que lo mueven todo desde el origen, entonces se comprendería fácilmente, ¿no? No se vería como que, no, una energía oscura, un ente ahí raro, que apareció de la nada y que al parecer pues funciona automáticamente y hace que todo se expanda. Por favor, eso no funciona así. Si hay una fuerza que expande los universos, es porque desde el origen estuvo programado de que así fuese. Y hay una inteligencia, una conciencia, una fuerza creadora, unas fuerzas creadoras que mueven el todo, ¿no? Esto pues para nosotros quizás no es muy complicado de entender, pero bueno, aún la ciencia sigue mirando el universo como un ente pues que surgió de la nada, un ente inerte, sin vida, y que funciona de forma automática, ¿no? Con unas leyes que lo van moviendo, que al parecer se programaron a sí mismas y siguen funcionando a sí mismas. Pero todo esto tiene una explicación lógica dentro de leyes espirituales. Vamos a seguir analizando aquí el video. Aunque estaréis conmigo en que tiene toda la pinta de ser el propio vacío. Siguiendo este hilo, descubrir que la expansión del universo se estaba acelerando demostraría que la energía del vacío no puede ser cero. Y, al estudiar la tasa de aceleración, los físicos pudieron medir, por fin, cuánto vale esa energía del vacío. El resultado es este. En un metro cúbico de vacío tenemos el equivalente a la energía contenida dentro de un protón. Esta cantidad es muy pequeña. Pensemos que en un metro cúbico de aire hay unos 10 elevado a 26 protones, por lo que la energía asociada a la simple presencia del aire es unas 10 a la 26 veces mayor. Pero, por pequeña que sea, llena todo el espacio, por lo que su efecto sobre el universo en su conjunto es muy grande. Bien, teniendo el valor medido, vamos a la segunda pregunta. ¿Podemos predecir ese valor a partir de nuestras teorías físicas? Es aquí donde empiezan los problemas. Según nuestras teorías, la energía del vacío es la suma de dos términos. Uno debido exclusivamente a la gravedad, la llamada constante cosmológica, y otro debido al mar que da lugar a las partículas elementales. A su vez, este último término tiene dos partes. La parte del mar asociada a las partículas elementales que conocemos y la parte del mar asociada a las partículas que muy probablemente existen, pero aún nos quedan por descubrir. De las tres, no sabemos calcular estas dos. Y lo único que nos permiten medir los experimentos es la energía total del vacío, la suma de las tres. Pero, con los campos conocidos, sí sabemos lidiar. La estructura de este mar tiene una descripción matemática precisa, por lo que este término sí podemos calcularlo a partir de nuestra teoría actual de partículas elementales. El caso es que, y aquí viene lo bueno... Impresionante. Los físicos, los científicos, cómo duran años calculando con fórmulas matemáticas este tipo de cuestiones, ¿no? Que es un trabajo pues, de admirar, porque esto impulsa, ¿no? y expande el conocimiento humano. Lo que pasa es que como humanidad estamos queriendo entender el universo con los métodos equivocados. Y bueno, esto que lo diga aquí yo, pues que no soy científico, alguien que más o menos sea científico, pues me insultará, pero es que es así. O sea, si no fuese así,
hace mucho tiempo que hubiésemos entendido, por lo menos en su gran mayoría o casi en su totalidad, ciertas cuestiones del universo y de nuestra propia existencia. Queremos explicar fuerzas, dimensiones del mismo universo que hablan sobre nuestro origen, sobre cómo se crean las galaxias, cómo se expande el mismo universo, o sea, cuestiones tan magnas con ciencias matemáticas, con fórmulas que sí ayudan a entender muchas cosas, pero no nos van a develar cómo funciona, por ejemplo, la expansión del universo. No nos van a develar cuál es el origen real del universo. No nos van a mostrar realmente qué es lo que ellos llaman el vacío. Hay momentos, hay dimensiones en la creación en donde la matemática no llega, en donde el cálculo aritmético no llega, si podríamos llamarle así, donde los telescopios no llegan. Esas barreras queremos seguir derribándolas con las mismas fórmulas que después de cientos de años todavía no nos han entregado las respuestas certeras. Hemos avanzado mucho, por supuesto que sí. No estoy diciendo que todo esto haya que desecharlo, no. Hay gente muy brillante que trabaja en esto y seguramente si ellos no hubiesen hecho ese trabajo, muchas cosas no las comprenderíamos. Pero hay ciertas cuestiones del universo que sí requieren de otro tipo de análisis para poder llegar a la profundidad de lo que eso significa. Con la matemática no vamos a llegar, por ahí no es el camino. Cuando lo hacemos, obtenemos lo siguiente: 10 a la 60 protones por metro cúbico. Es decir, la parte de la energía del vacío que sí sabemos calcular es ridículamente mayor de lo que medimos en nuestras observaciones. Este es el problema de la constante cosmológica. Medimos la energía del vacío, intentamos calcular cuánto vale, y la diferencia es una cantidad vergonzosa de cifras. Vamos, que no entendemos el vacío. Y diréis, bueno, no pasa nada, aún tenemos dos incógnitas. Lo que quiere decir esto es que cuando añadamos esas dos incógnitas a la energía del mar conocido, se producirá una resta y obtendremos el resultado experimental de un protón por metro cúbico. Y oye, muy cierto. Sin embargo, esta posibilidad implicaría una cosa muy rara. Pensad en esto. Tienes dos números y necesitas que su resta valga 1. El primer número vale 1000. ¿Cuánto tienes que restar? 999. 1000 menos 999 es 1. Has tenido que colocar 3 9 seguidos para conseguir ese 1. Pero, ¿qué pasaría si en vez de 1000 tenemos 1.000.000? Pues que tendrás que restarle 999.999. Has necesitado calibrar 6 nueves para obtener el 1. Esto es lo mismo. Tienes un número de 60 cifras y quieres restarle otro para recuperar ese 1 protón. Luego vas a necesitar un número con otras 60 cifras, cada una finísimamente ajustadas para que cada cifra caiga 0 durante la resta y obtengas ese 1. Una anulación de precisión gigantesca. Esto podría pasar, nada impide que sea. Ahí es donde uno dice, en este tipo de, como ellos llaman, de cálculos finos, y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo es que ellos afirman entonces ese origen caótico, esas leyes que al parecer no las creó nada, sino que ellas mismas, esas leyes físicas, como ellos llaman, fueron moldeando el universo, agrupando la materia, creando estrellas? ¿Qué inteligencia se necesita? Si solo en un cálculo de para medir, ¿no?, la energía del vacío, que es solo un aspecto de los tantos misterios que no pueden resolver y no pueden hacerlo, ¿cómo queremos calcular con matemática una fuerza, una energía, una inteligencia que ha movido los universos desde el origen? Eso no se puede hacer con matemática. ¿Cómo como humanidad tenemos el ego de decir que podemos entender el universo? O podemos decir que el universo se creó a sí mismo como un ente automático y que no se necesitó de ninguna inteligencia o fuerza creadora. Ahí se demuestra que nos falta mucho por comprender. Y yo no estoy hablando de un Señor Dios, como muchos aseguran. No, estamos hablando de otra cosa, ¿no? De otra energía, de otra fuente, a la que le hemos llamado Dios porque no comprendemos,
pero realmente no tiene nombre, ¿no? Esta fuerza creadora, que es la que está detrás de todos los efectos en la creación. Entonces aquí intentan medir con matemática precisa, que es casi imposible que se dé, con la misma matemática que es tan precisa, que esa conjugación de números se dé para explicarlo. No es que no tiene explicación, la única explicación es que eso lo mueve, lo gesta, una fuerza, una energía, llámele como quiera, una inteligencia, una conciencia que es creadora. Y esa conciencia creadora que está viva, impulsa eso que nosotros llamamos misterios en el universo. Esa es la explicación cuando se une la ciencia y el espíritu. Pero bueno, si queremos seguir matándonos la cabeza con cálculos matemáticos, pues también podemos hacerlo, pero no vamos a llegar al meollo del asunto. Sí, pero es como ver dos huracanes inmensos girando al contrario, mezclarse y dar lugar a una ligera brisa. ¿Qué probabilidad había de que algo así sucediera? No se siente natural. Pero, aun aceptando este sorprendente hecho, acabamos en un lugar extraño. Dejadme que me ponga un poco filosófico. Hasta ahora, y a lo largo de toda la historia de la ciencia, la naturaleza parecía respetar un principio muy importante. Uno que, de hecho, nos ha permitido hacer ciencia. Que las cosas que son muy distintas son también independientes. Por ejemplo, los gases están hechos de moléculas. Pero para describir las leyes de los gases, no nos hace falta saber nada de química molecular. Independencia. La Luna está hecha de átomos, pero para describir su órbita alrededor de la Tierra, no hace falta conocer la estructura atómica de la materia. Independencia. Los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, pero para describir los orbitales electrónicos, no hace falta conocer el interior del protón. Independencia. La lista es casi infinita, y podemos dar gracias a la naturaleza por funcionar así. Si la ley de gravedad dependiese de la estructura del protón, Newton jamás habría podido deducir la ley de gravitación universal. Así que, al menos hasta hoy, cualquier físico habría pensado que los tres términos que contribuyen a la energía del vacío tendrían que ser independientes, ya que hacen referencia a fenómenos físicos muy distintos. Hasta ahora siempre había sido así. Pero, si son independientes, ¿cómo pueden estar ajustados entre sí con una precisión de 60 ceros? Bueno, y ahí es donde, por ejemplo, la religión dice, es Dios. Es el Señor Dios creador que está detrás de todo eso. Y eso es una visión que tiene una media verdad. Detrás de eso está lo que sin comprender llamamos Dios. Pero no es el Dios de las religiones. No es el Señor al que usted le reza los domingos, ni el que usted le da diezmos, ni el que castiga, ni nada de esto. Eso no tiene nada que ver con estos misterios, ¿no? Con estos conocimientos del universo. Lo que está detrás de esto es esa inteligencia creadora. Lo que está detrás de esto es la primera fuente. Es el primer efecto que genera causas como estas que estamos viendo. Hay un efecto que genera las causas más finas, las combinaciones más finas para que se den los átomos, para que se den las estructuras subatómicas, para que se genere la vida. Esa es la fuerza, la energía sutil que está detrás de todo, que no se puede medir, no se puede calcular, no se puede tocar, no se puede ver, no se puede describir, pero ahí está, haciendo que todo exista y sea posible. Entonces la creación es un efecto de esa fuerza. Es la imagen de esa fuerza. Cuando vemos la finura, la perfección con la que funciona el universo, entonces entendemos la naturaleza de su creador. No tiene nada que ver con los falsos dioses de los cuales se desprenden las religiones. Que tres números independientes se parezcan tanto es como pedir a tres personas que no se conocen de nada que elijan un número al azar entre 1 y un quintillón de quintillones y que las tres personas elijan el mismo número. No es imposible, pero sería rematadamente raro, ¿no? Así que, probablemente, por primera vez en la historia de la física moderna, el problema de la energía del vacío nos está diciendo que varios fenómenos completamente distintos, fenómenos que, de hecho, tienen que ver con lo más grande y lo más pequeño que existe, podrían estar secretamente conectados.
Nuestra teoría de la gravedad no hace referencia al mundo de las partículas, y nuestra teoría de las partículas no hace referencia ninguna al mundo de la gravedad. Pero, de alguna manera, estas dos teorías parecen estar haciendo un ejercicio de equilibrismo alucinantemente improbable para que todo cuadre. Un ejercicio de equilibrismo en el que, por si fuera poco, también participa lo desconocido, toda la física de partículas elementales que aún nos queda por descubrir. ¿Qué narices está pasando aquí? Por supuesto, puede que todo sea pura y simple casualidad, pero La casualidad no existe. Esto no es casualidad. O sea, es evidente que aquí estamos viendo, los científicos se dan cuenta de esta anomalía, este misterio. Y esto hace parte de un diseño inteligente. Es que esto no es más. O sea, es hasta qué momento la ciencia ortodoxa sobre todo se dará cuenta de que detrás de esto hay un diseño inteligente. Hay una fuerza creadora. No se nos van a caer los títulos universitarios, científicos por reconocerlo. Es que el problema de nosotros como humanidad es que la ciencia está peleada con el espíritu y el espíritu está peleado con la ciencia. Entonces, si hay algo que suene a Dios, entonces como científico, si lo reconozco, sentiré que fracasé. No tiene por qué ser así. El momento que eso comienza a dejar de ser una traba, ¿no? Las respuestas, las grandes respuestas van a empezar a llegar. Y eso va a suceder. Eso va a suceder porque incluso proféticamente está anunciado de que esos dos grandes caminos se unirán y la humanidad comenzará a conocer esos grandes misterios. No falta mucho para eso. Pero si no lo es, la teoría que relacione todas estas cosas tiene que ser una teoría muy profunda. Una que parece dar la vuelta a todo lo que sabíamos hasta ahora e ir en contra de todo lo que sabíamos sobre el funcionamiento de la naturaleza. No parece ser una teoría más, sino que podría ser algo radicalmente distinto. Algo que, quizás, nos obliga a repensar toda la física. Hasta hoy, los físicos han propuesto muchas ideas para encontrar ese principio, pero ninguna de ellas parece funcionar. Es curioso que justo aquí puede estar la puerta a la siguiente gran revolución de la física, y que la respuesta a muchas de las preguntas más importantes de nuestra disciplina se reduzca a una: que no sabemos lo que es la nada. No sabemos lo que es la nada o el vacío. Ahora, luego de analizar este video muy interesante, ¿no? Este canal es excelente, se llama Quantum Fracture, si de pronto quieren ir a echarle un vistazo. Es un canal de ciencia, pero muy bien informado y sobre todo los videos son geniales con esas animaciones. Ahora vamos a recordar algunos extractos de esos conocimientos ancestrales que tocamos en el video del James Webb. Y vamos a ver ahora cómo toda esta explicación que parece en algunos momentos muy enredada, ¿no? Por el tema de las matemáticas, de las fórmulas, del vacío, de las partículas, eso que la mayoría de nosotros casi no entendemos muy bien, el conocimiento ancestral nos lo va a mostrar en palabras muy sencillas. ¿Qué es el vacío? ¿Qué es lo que la ciencia en su desconocimiento llama la nada? Vamos a verlo por acá y vamos a compararlo con lo que se nos iba mostrando en este video. Tenemos por acá entonces a Hermes con las tablas esmeralda y un extracto de ese mensaje donde él habla del origen. Sábete, oh Tot, en el inicio hay vacío y la nada. Entonces esto era lo que en el video se estaba hablando, ¿no? El vacío, el misterio del vacío. Vamos a ver qué se nos dice en este legado ancestral de lo que es esto, ¿no? Un nada eterno, sin espacio y dentro de la nada. Recordemos que los científicos en el vacío, ¿no? En ese vacío absoluto, ellos logran percibir una energía que está ahí permanente, y que esa energía permanente muchas veces la ejemplifican con el mar, como si fuera un mar en una calma casi que absoluta, y que cuando ese mar se perturba, pues es porque comienzan a surgir partículas y ya no sería vacío, pero en su estado más puro sería como un mar casi que sin ninguna perturbación. Y que además, bueno, esto emite una energía, ¿no? Una energía que todavía no saben medir muy bien. Un nada eterno, sin espacio y dentro de la nada, un pensamiento. Es decir, que aquí Hermes nos está diciendo que dentro de eso
que nosotros llamamos en la ciencia como vacío o la nada, hay un pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento es una memoria. ¿Y qué es el pensamiento y qué es la memoria? ¿Cómo se pueden medir? ¿Cómo los podemos catalogar? ¿En qué dimensión podemos colocar el pensamiento? Pues los pensamientos son energía, se pueden medir como energía. Eso si lo comparamos, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Cuando estamos pensando, hay un juego sináptico en nuestro cerebro y hay una energía eléctrica, ¿no? En el cerebro que se empieza a mover ahí con las neuronas. Es decir, que el pensamiento se traslada en energía. Entonces, el vacío, según lo que nos dice aquí las tablas Esmeralda, tiene dentro de él un pensamiento. Y ese pensamiento es decidido, todo dominante y llenó el vacío. Ahí no existía materia, ¿verdad? Porque está vacío. ¿Qué era lo que había ahí? Porque aquí está hablando del origen, ¿no? De lo que también los científicos llaman que en el origen estaba el vacío y la nada. Pero ese principio creador se replica en lo que hoy la ciencia llama el vacío en el espacio, ¿no? Esos espacios entre galaxias, ellos miden ahí a ver qué hay, y ellos a eso le han llamado el vacío, ¿no? Porque no hay partículas, según ellos, no hay planetas, no hay materia, no hay absolutamente nada. Solamente fuerza, un movimiento, un vórtice o vibración del pensamiento decidido que llenó el vacío. Entonces, ¿qué es lo que llena el vacío en la creación? Desde el origen, un pensamiento, una memoria, una energía. Y ese pensamiento, esa memoria y esa energía tiene una condición. Y es lo que llamábamos en el otro video la preexistencia. Es un pensamiento creador. Y ese pensamiento que contiene la ausencia de creación de lo que va a existir en ese vacío que aún no es. Es decir, que el vacío absoluto no existe, no puede haber nada, nada surge de la nada, ¿verdad? Eso que parece como enredado, es imposible que de la nada pueda surgir algo, porque la nada no existe. Entonces, aunque quitemos todo, como él ponía en el ejemplo, las partículas, los elementos, la materia, el aire, los átomos, absolutamente todo, aunque quitemos todo en un lugar en el universo, siempre va a quedar algo. Y ese algo es un pensamiento, una memoria, una energía que llena ese vacío. Y esa memoria o ese pensamiento es creación, ausencia de creación. Porque solo a partir de esa preexistencia puede llegar la existencia. Pero estos son conocimientos espirituales. Esto no es que usted va a coger un microscopio y va a mirar la preexistencia. O usted va a coger un telescopio y va a mirar allá en el espacio la preexistencia. O usted va a sacar una fórmula matemática para poder medir la preexistencia. Eso no se puede, es imposible con nuestros métodos. Ya lo estuvimos viendo en el video. Aquí estamos hablando de dimensiones espirituales, de fuerzas vivas que están presentes desde el origen mismo de la creación para expandir la vida. Pero, como lo venimos hablando, la ciencia esto todavía no lo contempla. Eso que ellos llaman la energía del vacío es el pensamiento. Es un pensamiento que está ahí. No lo pueden medir, no lo pueden calcular. Porque podríamos decir que es un pensamiento del creador, una fuerza que emana de la misma fuente creadora. Vamos con este otro, el Popol Vuh de los indios Quiché de Guatemala. En uno de sus textos sobre el origen del cosmos nos dice: esta es la relación de cómo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil. ¿Recuerdan esa calma y ese ejemplo que ponían con el mar? Están describiendo, aquí se está describiendo lo que ellos llaman el vacío. Callado y vacía la extensión del cielo. Callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. Solo estaban el mar en calma. Esa fue una de las cosas que me llamó la atención con el video,
porque cuando lo vi la primera vez recordé estos textos que también ponían el símbolo del mar. El mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada, punto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo. Aquí está describiendo exactamente lo que en el video nos estaba mostrando cuando quitamos todo y se genera ese vacío, entre comillas. El mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Aquí están describiendo cómo era el origen antes de cualquier materia, antes de cualquier existencia. Y ese mar, que es la memoria, que es el vacío, que llamamos vacío, que es el pensamiento y la energía, que es lo que llamamos preexistencia. El estado en reposo en que se encontraba la creación. Y que es ese estado, es por ley, es la condición en que está toda creación antes de su existencia. Y poníamos el ejemplo de la semilla. Colocábamos también, hablábamos del vientre de la mujer. El vientre de la mujer, el útero de la mujer, es también un buen ejemplo para entender la preexistencia. Hay algunas que no hayan tenido hijos, o quizás ya muchas tengan hijos, pero por ejemplo las que no hayan tenido hijos ya tienen hijos, pero esos hijos están en la preexistencia del útero. Su útero no está vacío, su útero contiene la ausencia de creación, la ausencia de esos hijos que serán pero que aún no existen, de esos hijos que vendrán. Entonces, ¿cuántos hijos puede tener una mujer? Una mujer puede parir una humanidad completa. ¿Por qué? Porque ella tendrá 1, 2, 3, 4, 5 hijos de su útero, de su vientre. Pero esos hijos podrán seguirse multiplicando, tener más hijos. Y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos tendrán más y más y más hijos. Como el ejemplo que poníamos de la semilla y el fruto. Y si vamos a 30, 50, 100 generaciones hacia el futuro, y por allá uno de esos descendientes se pregunta, ¿cuál es mi origen? ¿Cuál es mi árbol genealógico? Tendrá que mirar al pasado y allí estará esa mujer, en este caso, cualquiera de ustedes que me está viendo, que fue esa primera semilla de la cual se desprendió toda esa descendencia gigantesca. Entonces la mujer contiene en su vientre también el poder de la preexistencia, así como la tiene la semilla y el fruto que hablábamos en el video anterior. Tenemos por acá también la mitología de los Kogi, acá en Colombia, donde también hablaban del mar, donde dicen que primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre, la preexistencia. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir. Y ella era pensamiento y memoria. Entonces, esto casa exacto con el ejemplo que acabo de poner de la mujer. ¿Quién era la madre? La preexistencia, el mar en calma. Ahí está el código de la madre, de la mujer. El mar era la madre no era gente en esa dimensión del origen, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir. Y ella era pensamiento y memoria. Entonces, cuando hablamos del vacío, vuelvo y lo repito, cuando se quiere intentar explicar eso, estos son dimensiones espirituales. Miren lo que dice ahí. Ella era el espíritu de lo que iba a venir y ella era el pensamiento y memoria. Esto no se calcula con matemática. Esto es una sabiduría distinta. Vamos a los himnos del Rig Veda, de la India. Aquí hay un extracto que nos dice: entonces no había ni ser ni no ser, solo el uno, sin aliento, respiraba por su naturaleza inherente. Aparte de esto no había nada. Nada en absoluto, el vacío. Había tinieblas al principio, sin marcas distintivas. Todo era agua, oculta en las tinieblas. Cuanto existía entonces era un vacío
sin forma. Por la fuerza del calor, esta unidad llegó a ser. Luego, en el comienzo, creció el deseo, la primera semilla y germen del pensamiento. Entonces, aquí está el código de la semilla, el código del pensamiento que llena ese vacío, y está también el código del agua, el agua en reposo, que habla que en ese vacío que no tenía forma, la fuerza del calor, esa unidad llegó a ser. Esa unidad que en el video anterior hablábamos que era el verbo, ¿no? Como todas esas leyes surgieron desde ese momento y crearon todo lo que existe. No de forma automática, sino guiadas por un espíritu primigenio. Este documento también lo tocamos en aquel video. Y por acá tenemos el libro secreto de Juan, una parte muy interesante que nos dice lo siguiente. Porque el perfecto, que hablando del Padre, de esa primera fuente, porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. Entonces aquí habla del manantial de agua de vida, nuevamente el código. No es que haya agua como el elemento físico que nosotros conocemos, es un código que hace referencia precisamente a esa fuente del origen de la vida, a ese mar en calma, a ese estado preexistente, de donde ese pensamiento, de esa fuerza, surge la vida, surge la creación. Y aquí se le pone el código de el manantial de agua de vida. ¿Qué es el manantial de agua de vida? Pues es el pensamiento preexistente, que si lo vemos en toda la expansión es como un océano, ¿no? Un manantial que se expande por todos los rincones de la creación. Y de esa condición surge la vida, ¿no? Como dice ahí, que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura, luminosa, que rodea al perfecto. Entonces, cuando hablamos del vacío, de la energía del vacío, podríamos compararlo con esa agua creadora, esa fuente creadora, que no es agua literal, obviamente. Son leyes que el universo desde el principio replica para crear la vida. Y una de esas leyes es la preexistencia. Todas las creaciones que son originales de ese mismo principio tienen como base para su origen la preexistencia. Las plantas, los animales, las humanidades, las estrellas, las galaxias. Todo surge de un estado preexistente. Y por último, Hermes Trismegisto en la Mónada, cuando dice: el gran obrero ha hecho el mundo, no con sus manos, sino con su palabra, el verbo. Tienes que representártelo como presente y siempre existente, como el autor de todo, el uno y el solo, el que ha creado los seres por su voluntad. Entonces, ya esto lo estoy tocando para que comprendamos que detrás de todo esto, como dice Hermes, hay un gran obrero. No un señor con barba en un trono, no. Una fuerza creadora. Su cuerpo, entonces ya aquí nos ayuda a entender, su cuerpo no es tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. Entonces no es un señor, porque un señor tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, una barba. No es nada de eso. No es el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu. Ni tampoco eso de que, ay, Dios es amor. No, Dios no es el amor. Dios es la luz. No, Dios no es la luz. No, Dios es el universo. No, Dios no es el universo, lo que llamamos Dios. No, que el creador es la armonía, es la paz, es el alma. No, no es nada de eso. Que podemos asemejarlo a eso y compararlo con eso, porque ciertas virtudes pueden asemejársele. Pero no, como dice aquí, no es ni el agua, ni el fuego, ni el aire, ni el espíritu. Pero todo eso que dije y lo que dice aquí, todo viene de él. Es decir, es la fuente
del amor, del espíritu, de la inteligencia, de la conciencia del universo. Es la fuente de todo eso. Entonces es importante reflexionar sobre eso porque esto va expandiendo nuestra comprensión de lo que hasta ahora hemos creído que es el creador de todo lo que existe. Quería entonces recordar estos documentos que ya hablamos en aquel video, que se los recomiendo, donde hablamos del telescopio James Webb y del origen preexistente. De vez en cuando me gusta traer estos temas sobre ciencia, pero son temas que al analizarlos con estos conocimientos nos ayudan a encontrar respuestas. Son temas muy interesantes y que nada, quería compartirlo con ustedes. Yo espero que este video les haya gustado y sobre todo que nos impulsa a seguir investigando, ¿no? Nos impulsa a la investigación, a conocer un poco más sobre la ciencia, sobre la física, que hay conocimientos ahí que valen la pena tenerlos en cuenta porque nos ayudan a comprender ciertos aspectos o otros conocimientos que ya tenemos, pero cuando uno ve sustento en la parte científica, se afianzan todavía más. Y ese ejercicio es muy, muy bueno hacerlo. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, les agradecería un like, la suscripción al canal y compartir este video para que llegue a muchísimas más personas. Les agradezco por todos sus mensajes y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.